Para iniciar, tenemos el honor de escuchar al doctor Miguel Ángel Sánchez Acevedo, profesor investigador y fundador y director del Laboratorio de Ciencia de Datos, quien además funge como coordinador de investigación y es el encargado de la carrera de técnico superior universitario en ciencia de datos para la salud pública en la Universidad de La Cañada. El doctor Sánchez cuenta con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores a nivel candidato. Es miembro senior del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, conocido como IEEE. También es miembro de la Asociación de Maquinaria Computacional, la ACM, miembro de la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial, AAAI, y sus líneas de trabajo se centran en el aprendizaje profundo, los sistemas multiagente. Ha participado como revisor de propuestas para la National Science Foundation de Estados Unidos y también para la Universidad de Luxemburgo. Le damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Sánchez Acevedo. Muchas gracias, Zulma. Pues vamos a avanzar ya que nuestro ponente del día de hoy parece que se conectará un poquito más tarde, entonces para este, ir avanzando y que no terminemos tan tarde, vamos a adelantar esta ponencia. Entonces, en esta ocasión les voy a platicar acerca de los avances y riesgos que hay hasta el momento en la inteligencia artificial y algunas acciones de gobernanza que se pueden llevar a cabo para tratar de reducirlos. Entonces vamos a empezar. Vamos a hablar acerca de cómo inició este trabajo de la inteligencia artificial, los diferentes hitos que se han logrado a lo largo del tiempo y cómo estamos al día de hoy, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar, se considera que desde 1943, cuando se hizo el primer modelo de red neuronal, donde se creó el primer modelo matemático propuesto por McCulloch y Pitts para representar las compuertas lógicas a partir de una neurona. Y posteriormente, en 1957, eh, Rosenblatt lo que hace es permitir que ahora, en lugar de que sea una sola neurona, crear una red neuronal que podía tener varias capas y donde las conexiones entre ellas iban a estar agregadas con un peso, ¿no? Que era un valor que permitía cambiar el comportamiento de esa neurona o indicar si la neurona se activaba o no. En el caso de que el peso fuera cero, pues se consideraba que esa neurona no estaba activa. Entonces, este modelo fue el primero que se empezó a utilizar. Sin embargo, en ese momento hubo un problema que no se pudo resolver, que era el resolver el O exclusivo, ¿no? Sabemos que el O tradicional es verdadero cuando uno de los dos valores es verdadero o cuando ambos son verdaderos. Y lo exclusivo es verdadero exclusivamente cuando uno de los dos es verdadero, pero no ambos. Entonces, este problema no se podía resolver con ese modelo de red neuronal. Por lo tanto, ahí vino el primer invierno de la inteligencia artificial, donde se abandonó esta área de trabajo precisamente porque no se podían resolver problemas sencillos como ese. Pero posteriormente, en 1986, Rummel, Harrington y Williams proponen un algoritmo llamado retropropagación que permite actualizar los pesos de manera automática en base al error obtenido en la salida. Y esto precisamente ayudó a que el problema que teníamos en ese tiempo de resolver con la red neuronal propuesta por Rosenblatt, entonces ahora sí permitiera crear, en primer lugar, mucho más capas y en segundo, actualizar los pesos de manera automática. Entonces, las primeras redes, la actualización de los valores se tenía que hacer de forma manual, hacer los cálculos y proponer nuevos valores. Entonces, por esa razón no se podían crear redes tan grandes, porque pues al final las actualizaciones se tenían que hacer de forma manual. Y con este algoritmo de retropropagación, entonces lo que permitió es que ahora podamos actualizar los valores automáticamente y podamos crear redes mucho más grandes. Y a partir de este algoritmo, en 1990, Jan LeCun utiliza precisamente una red basada en retropropagación para reconocer dígitos manuscritos a partir de imágenes. Y es así como surgen las primeras redes neuronales convolucionales.
Entonces, a diferencia de las redes anteriores que solamente tenían neuronas, que tenía, cada una de ellas tenía una función de activación para determinar el valor de salida a partir de los datos de entrada y el peso, las redes neuronales convolucionales aprovechaban los conceptos que se tenían en el área de procesamiento digital de imágenes, ¿no? Que nosotros podíamos extraer características a partir de las imágenes como su contorno, formas geométricas. Entonces, aplicando máscaras, podríamos saber qué tipo de figuras o elementos podríamos encontrar en una imagen, ¿no? Y adicional a las neuronas que estaban completamente conectadas con funciones de activación, podríamos agregar estas capas que se llamaban capas de convolución. Entonces, una capa de convolución es aquella que permite extraer una máscara de una imagen y generar una nueva imagen. Y también teníamos otras capas llamadas de submuestreo que permitían simplemente reducir, obtener las características más importantes de las capas anteriores para ir reduciendo el tamaño de la imagen a procesar. Entonces, con esta nueva idea, se pudo resolver el problema de reconocer imágenes y a partir de aquí se empezaron a desarrollar diferentes modelos, ¿no? Este fue el primer modelo de red neuronal convolucional, pero por ahí hubo un concurso en 1994 propuesto por un conjunto de datos de imágenes llamado Imagenet, en el cual se buscaba obtener la mejor clasificación de todo el conjunto de imágenes que había. Y a partir de ahí se desarrollaron varios modelos, como el de GoogleNet, el de AlexNet, el BGGNet, entonces varios que surgieron a partir de ese concurso. Y eso nos permitió, pues, hacer más efectiva el reconocimiento de imágenes, ¿no? Utilizando redes neuronales convolucionales. Y después mezclando los conocimientos que se tenían ya en la parte de robótica, con la parte de análisis de datos, obtener datos de sensores, la parte de conocimiento de imágenes, pues empezó a trabajar en carros autónomos. Y la primera licencia que se obtuvo para un carro autónomo fue en 2012 en el estado de Nevada, ¿no? Entonces Google pudo obtener la primera licencia para que su carro pudiera funcionar en las calles de esta ciudad y a partir de ahí empezar a utilizarlo como servicio de taxi, ¿no? Hoy en día ya más ciudades cuentan con este servicio, son en áreas muy específicas donde posiblemente las condiciones de la ciudad permitan que estos vehículos conduzcan de manera adecuada, ¿no? Y en 2017, entonces veníamos trabajando con la parte de imágenes, pero también nos interesaba el procesamiento del lenguaje natural, principalmente la traducción de textos, ¿no? Que es uno de de las áreas con que Google ha trabajado durante más tiempo. Entonces, para poder ellos hacer la traducción más efectiva, en 2017 proponen este modelo llamado el modelo de transformador, en el cual decían que para poder llevar a cabo manipulación de textos, y después se demuestra que no solamente para textos, sino también para imágenes, no son necesarias las capas de convolución, ¿no? Ellos dicen que simplemente la atención es lo que se necesita, y la atención consiste en ir analizando cada uno de los elementos que componen, en este caso, la cadena o el texto, y ver cuál es su relación con cada una de las palabras anteriores. Entonces crean una matriz a partir de la cual se van generando valores con respecto de cada palabra con todas las demás del texto, y eso permite ir viendo cuál es la importancia, la relevancia de cada palabra con respecto a las demás. Y este algoritmo pues obtuvo muy buenos resultados en la traducción de textos. Y les decía que después colocando la imagen igual en forma de una secuencia con un vector en lugar de una matriz, podríamos hacer el mismo procedimiento, ¿no? Para poder utilizar este algoritmo, y también dio muy mejores resultados que las redes neuronales convolucionales. Entonces, esto permitió incrementar el desarrollo en el procesamiento del lenguaje natural. ¿Y a qué se debe que pudimos obtener este desarrollo? Precisamente a que teníamos computadoras más potentes y que podíamos crear redes neuronales mucho más grandes, ¿no? Porque al final la cantidad de palabras que puede tener un texto, dependiendo del texto que estemos introduciendo, pues es variada, ¿no? Y bastante intensa. Si metemos un libro completo, imagínense el número de palabras que tenemos que procesar, y al final tenemos que crear una matriz de la relación de cada palabra con las demás. Entonces es una tarea bastante intensa, ¿no? Y por eso se llama multiatención, porque se puede hacer en paralelo. Entonces, este, este desarrollo permitió
desarrollar posteriormente en 2022 el primer modelo de un bot, ¿no? Utilizando estos transformadores, que era ChatGPT. Entonces, es un generador con una red preentrenada de transformador. Y este fue el primer modelo que tuvo éxito ya con la población en general, ¿no? A partir de ese momento empezó a trabajarse bastante con los chatbots y posteriormente con nuevos algoritmos, nuevas mejoras que ha estado haciendo, en este caso OpenAI, pues ha permitido generar ya nuevas versiones, ¿no? Me parece que ahorita vamos en la versión número 4 de este modelo. Ese fue uno de los primeros modelos que ya fue de uso comercial. Pero ahorita, en 2025, pues de acuerdo a la lista de Forbes, tenemos 50 de las 50 empresas más rentables en inteligencia artificial. Pues podemos observar que ahí, en primer lugar, tenemos a OpenAI, ¿no? Que tiene aproximadamente unos fondos de 63,92 billones de dólares, seguida por Databricks, luego Anthropic, Xai, Rose, Scala AI, Mistral AI, entre los principales, ¿no? Estas son las empresas más grandes que tienen los ingresos más redituables en cuanto a desarrollo de inteligencia artificial. La primera, pues, se encarga de desarrollar modelos de AI, como es ChatGPT. Databricks se encarga de almacenamiento de datos y análisis. Anthropic igual es un desarrollo de modelos de AI. Y, por ejemplo, Scala AI se encarga de etiquetar datos y utilizar inteligencia artificial. Entonces, esas son las que tienen mayor rentabilidad. Sin embargo, hay 50, ¿no? Aquí vemos abajo algunas otras que sus recursos son menos, pero también tienen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, infraestructura de datos, eh, desarrollo de software productivo, avatars de ahí y generadores de video, ¿no? Entonces, hay varias categorías en las cuales estas empresas están trabajando. Y la mayoría de las empresas está ubicada en Estados Unidos, ¿no? Hay algunas por aquí de la lista que están en Canadá, en Reino Unido y en Francia, ¿no? Pero es en Reino Unido me parece que hay tres, ¿no? De las que aparecen en la lista de los 50, pero la mayoría está concentrada en Estados Unidos. Entonces, hemos visto cómo lo que empezó con un estudio de investigación tratando de representar una neurona biológica a través de un modelo matemático, con el tiempo ha evolucionado y permitió llegar ahora al desarrollo de bastantes productos que seguramente ustedes han utilizado ya varios de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos que tenemos a partir de este desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, por aquí vamos a ver problemas de violar derechos de copyright, violar derechos humanos, la misinformación, que es diferente a la desinformación, ¿no? La desinformación es de que no estás informado de algún tema y misinformación es que estás mal informado de algún tema. Pérdida de técnicas, de habilidades técnicas, despidos masivos, suicidio y armas biológicas. Pero vamos a ver en qué se sustentan estos riesgos. Bueno, por ejemplo, eh, en este año, precisamente en octubre, se lanzó en la Corte de Estados Unidos. Bueno, el caso empezó, me parece que a principios de 2024, donde a varios autores, principalmente actores, y algunos otros escritores han estado levantando casos contra OpenAI, específicamente contra ChatGPT, por el uso de sus documentos para entrenar sus modelos, ¿no? Y por ahí, en el 28 de octubre, pues ya la Corte de Estados Unidos dijo que este proceso continúa, ¿no? Porque por ahí OpenAI había solicitado que, pues por algunas leyes, algunas enmiendas de la ley de Estados Unidos, pues decía que esto no era, que él no había incurrido en este delito, podríamos llamarlo de esa manera, ¿no? O en esta infracción. Pero la Corte dice que no, que se tiene que seguir con este caso y los autores pues podrán exponer cuál es en este caso su fundamento para decir que realmente OpenAI y otras empresas han estado rompiendo
infringiendo estas leyes de derechos de autor, ¿no? Principalmente aquí nos dice que cuando utilizan el material para responder los prompts de algunos usuarios. Entonces, este es un problema que se está presentando en las Cortes de Estados Unidos y seguramente entre estos modelos son los más conocidos, ¿no? Pero no sabemos otros modelos cómo se estén entrenando. Entonces, eso es algo que se tiene que cuidar en cuanto, o es un riesgo que existe, ¿no? En cuanto a la infracción de reglamentos de autor. En cuanto a la violación de derechos humanos, por ahí, el 13 de agosto de 2020, en el Reino Unido, precisamente, una persona denunció a la policía de un estado del Reino Unido por utilizar herramientas de reconocimiento facial que violaban su privacidad, ¿no? Y además lo hacían de manera discriminatoria. Entonces, esta persona es de color y ella se vio observada utilizando esta tecnología de reconocimiento facial mientras tomaba su desayuno y posteriormente durante una protesta pacífica, ¿no? Entonces, esto al final lo llevó a que lo llevaran que lo tuvieran detenido en algún momento, ¿no? Por participar en eventos de este tipo. Entonces, lo que mencionan aquí es que estos casos no solamente es un caso de los que se ha presentado, pero la tecnología muchas veces se utiliza para tratar de, como que dar seguimiento a ciertas personas. ¿Y por qué se reconoce una violación de derechos humanos? Porque muchas veces la tecnología está entrenada con cierta característica de las personas, ¿no? Y la mayoría se entrena con personas que tienen, digamos, que semejanzas físicas. Y se ha notado que muchas veces las personas de color se ven más relacionadas con crimen. Entonces, como mencionaban en la ponencia anterior, ¿no? A veces, muchas veces por la ideología, se considera que simplemente porque provienes de otro país y eres extranjero en el país al que estás llegando, ya eres un delincuente. Entonces, eso es precisamente lo que muchas veces se introduce en los modelos de reconocimiento facial y se utiliza de manera inadecuada por, en este caso, el Departamento de Policía, violando la privacidad y la libertad de las personas, ¿no? Entonces, por eso también es un riesgo en cuanto a violación de derechos humanos. En cuanto a la misinformación, eh, pues se ha detectado, se hizo un estudio, en este caso de 24 publicaciones, utilizando lenguajes de gran tamaño para ver qué tan convincente era el contenido que generaban, ¿no? Y después transmitirlo a través de redes sociales. Entonces, se identificó que realmente la probabilidad de que estos datos generados de manera intencional y que son incorrectos se propaguen a una población es muy alta. Y principalmente debido a que muchas veces los usuarios como que no critican el contenido que se publica, ¿no? Y no tienen esa atención de si fue generado por alguien real o simplemente es un contenido que fue generado en este caso por una inteligencia artificial o por un lenguaje de gran tamaño. Entonces, cuando publican algo en una red social, a veces te llama la atención, se te hace interesante y lo das a compartir, ¿no? Pero no verificas si la información que estás compartiendo es correcta o no. Y eso, pues lo que hace es que la información se disperse muy fácilmente. Entonces, al haber muchas personas que comparten la información y no hacen un análisis crítico de los datos que se comparten, pues es fácil que información generada de manera incorrecta y por una inteligencia artificial se pueda tomar como verdadera. Entonces, en este estudio, pues demostraron que existe un gran riesgo, ¿no? O sea, que la cantidad de personas que aceptan información válida cuando no lo es muy alta. Y sobre la pérdida de habilidades técnicas, por ahí en 2000, bueno, no puse aquí el año, pero me parece que fue en 2024, eh, investigadores del MIT hicieron un estudio para ver cuáles eran las conexiones utilizando un electroencefalograma para ver qué tantas conexiones neuronales se mantenían o se realizaban en el cerebro cuando se les pedía realizar un ensayo. Entonces, para hacer el estudio, utilizaron a tres grupos, unos que les hicieron el ensayo simplemente de su conocimiento, otro grupo que
utilizaron un motor de búsqueda en Internet para poder recolectar datos y armar el ensayo, y un tercero que utilizaron, en este caso, un lenguaje de gran tamaño para poder generar, ¿no? Entonces, después de hacer la evaluación, pues se dieron cuenta que aquellas personas que hicieron el ensayo sin utilizar ninguna herramienta mantenían una mayor fortaleza en las redes de conexión neuronal que se generaban en el cerebro, ¿no? Mientras que los que utilizaron un motor de búsqueda, la conexión era moderada, y los que tenían una menor cantidad de conexiones, pues eran los que utilizaron el lenguaje de gran tamaño. Entonces, ¿qué pasa cuando utilizamos una herramienta que nos facilite el trabajo, ¿no? Independientemente de que en este caso estemos hablando de herramientas de inteligencia artificial, pues cuando tú utilizas una herramienta vas perdiendo habilidades, ¿no? Veámoslo de algo muy sencillo como una calculadora. Entonces, antes de que existieran las calculadoras, si a ustedes todavía les tocó en la primaria, les tocaba calcular una raíz cuadrada, ¿no? Y tenían que hacer las operaciones de manera manual, ¿no? Hacer las operaciones para calcular una raíz cuadrada. Una vez que están las calculadoras, ya muy pocos hacen una raíz cuadrada a mano, ¿no? Simplemente utilizan la calculadora, ponen la operación y les da el resultado, ¿no? Y ya con eso toman el resultado como válido. Entonces, esa habilidad que se tenía de calcular una raíz cuadrada de manera manual, pues ya muy pocas personas la conservan, ¿no? Ya muy pocos saben cómo hacerlo. E igual cuando nosotros dejamos de hacer ejercicio, nos volvemos sedentarios, pues a veces si de repente queremos volver a retomar esas actividades de ejercicio, nos cuestan un poquito más, ¿no? Vamos pidiendo la habilidad de poder trabajar adecuadamente con pues con esas funciones que nosotros podríamos desarrollar fácilmente, pero conforme vayamos dejándolas de utilizar, se van estropeando o nos cuesta más trabajo retomarlas. Entonces lo mismo pasa, de acuerdo al estudio que desarrollaron en el MIT, con nuestro cerebro, ¿no? Cuando nosotros lo ponemos a trabajar tratando de hacer razonamiento, de generar contenido en base a nuestros conocimientos, pues mantenemos más activo su función. Y cuando utilizamos herramientas que nos facilitan todo este trabajo, pues simplemente vamos a dejar de utilizar ciertas partes de nuestro cerebro para hacerlo. Entonces, por ahí había otro estudio que ya no publiqué aquí, pero también analizaban esta parte de que muchas veces esta pérdida es inapercibida, ¿no? Tanto por los expertos como los que aprenden, ¿no? Porque se van familiarizando tanto con las herramientas que muchas veces no se dan cuenta de que están perdiendo una habilidad que tenían. Entonces, por eso también es un riesgo, ¿no? A perder ciertas habilidades que poseemos. En cuanto a despidos masivos, precisamente en este año Microsoft despidió a 9.000 trabajadores con la intención de invertir en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de acuerdo a una nota publicada en la BBC, entonces Microsoft confirmó que había despedido a estos 9.000 trabajadores debido a su reestructuración, o sea que consideraba que pues esas áreas en las que estaban empleados ya no iban a ser de relevancia para la empresa, y ahora lo que está haciendo pues es invertir bastantes recursos en el desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Y principalmente en la construcción de centros de datos, porque al final lo que necesita un modelo de inteligencia artificial para entrenarse pues es una gran cantidad de cómputo, ¿no? En el caso de ChatGPT, para que este modelo funcione como funciona, necesita pues bastantes computadoras trabajando, ¿no? Y necesita también una gran cantidad de almacenamiento para poder tener todos los datos con los que se va a entrenar. Entonces, lo que está en auge ahorita es el desarrollo de centros de datos para entrenamiento de inteligencia artificial. Si han escuchado por ahí las noticias, en este caso Arabia Saudita ahora pretende. Sabemos que ahorita es un buen exportador de petróleo, es donde genera su principal ingreso. Entonces ahora pretende generar grandes áreas de centros de datos para poder ser el proveedor de estos servicios a otros países, ¿no? Y de esa manera convertirse en uno de los líderes en proveer la infraestructura, ¿no? Brasil también se ha lanzado como alguien que propone que dentro de su país se puedan construir estos centros de datos. Entonces,
Microsoft, ya vimos, es una de las empresas que está invirtiendo precisamente en adquirir estos centros para seguir mejorando sus modelos. ¿Y qué consecuencias tenemos? Pues que muchas personas perderán su empleo, ¿no? Debido a las nuevas herramientas y nuevas funciones que podemos desarrollar con inteligencia artificial. Amazon es una de las empresas también que la mayor parte de su plataforma de negocio ya la hace con inteligencia artificial y con robots, ¿no? Sus almacenes centrales ya están totalmente automatizados y son robots los que manipulan los paquetes dentro de su almacén principal. Y también, si por ahí revisaron, fueron los primeros que sacaron una tienda que es totalmente autónoma, ¿no? O sea, no hay personas que te estén cobrando en la caja. Todavía hay personas que se encargan de acomodar los productos en la tienda, pero al menos el servicio de caja ya no, ¿no? Tú entras con tu aplicación, agarras los productos y cuando sales se te cobra a tu misma aplicación. Por ahí pueden revisar que están estas tiendas de Amazon en Estados Unidos. Entonces, esto nos lleva a pérdidas de trabajo. En cuanto a suicidio, por ahí se han presentado, este es uno de los casos más sonados, ¿no? De unos padres que denunciaron precisamente a OpenAI porque lo acusan de que ChatGPT es responsable de la muerte de su hijo, ¿no? Esta persona tenía una comunicación muy intensa con el bot y durante el estudio que hicieron, en este caso la CNN, la revisión de las 70 páginas de chats entre la persona, el adolescente y la herramienta de inteligencia artificial, pues encontraron que este chatbot como que motivaba al joven a llevar a cabo estas actividades de suicidio, ¿no? O sea, el joven tenía la intención de suicidarse, pero el chatbot lo motivaba a hacerlo, ¿no? Y entonces, por ahí lo que alegan los pares es de que, los padres, perdón, es que en este caso la empresa pues puso en peligro la vida de su hijo debido a que esta herramienta la desarrolló de una forma que se siente más humana, ¿no? Entonces, conversar con ella se siente más natural que conversar con cualquier persona. Entonces, algunas personas que tienen la dificultad de conversar con otros compañeros o otras personas más natural, encuentran a alguien con quien conversar con estas herramientas, ¿no? Sienten esa conexión. Y en este caso, pues la herramienta no estaba desarrollada correctamente para abordar este tipo de problemas, ¿no? Lo que llevó a que se llevara a cabo este evento. Entonces ahí sigue este caso en tratar de resolver, bueno, ¿no? La culpabilidad o no de OpenAI por el suicidio de este joven. Y con respecto a las armas biológicas, por ahí se ha mencionado, ¿no? Que es un riesgo latente debido a pues, los avances que hay precisamente en el desarrollo de herramientas para generar nuevos fármacos, análisis de ADN. Entonces, todas estas herramientas pues permiten tener o que una persona sin demasiados conocimientos pueda manipular estos datos y generar nuevos virus, por ejemplo, ¿no? Porque también ya hay una base de datos bastante amplia, pública, que contiene información de genes de virus, ¿no? Que podían tomarse para eso. Entonces, para tratar de ver cuál era la realidad de esta problemática, en 2024, un grupo de investigadores condujo un ejercicio entre un equipo de investigadores a quienes les asignó la tarea de desarrollar un plan para hacer un ataque biológico. Y hicieron dos grupos, ¿no? Uno que pudiera hacerlo utilizando sus conocimientos exclusivamente y otro apoyándose de lenguajes de gran tamaño. Entonces, después de hacer todo el estudio, de evaluar, finalizar los planes y evaluarlos, pues se dieron cuenta que no había una diferencia significativa entre el plan propuesto por los expertos y el plan propuesto por el lenguaje de gran tamaño. Entonces, a esta altura, en 2024, pues digamos que es lo mismo, ¿no? Hacerlo con un lenguaje de gran tamaño que hacerlo con conocimientos de una persona. Pero pues el problema es que esta tecnología va avanzando, ¿no? Entonces, lo que ahorita estamos en el mismo nivel, pues seguramente más adelante será mucho más fácil hacerlo con un lenguaje de gran tamaño por los avances que se tienen y la rápida explosión que hemos visto de estas herramientas, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta que estos riesgos existen, ¿no?
y poder abordarlos a tiempo. Entonces, ¿cómo podemos tratar de resolver estos riesgos o cómo podemos disminuir la probabilidad de que ocurran? Bueno, existe un área que se llama iGovernance o gobernanza de la inteligencia artificial que necesita desarrollarse más a fondo, ¿no? Para que todas las aplicaciones que se desarrollen pues sean seguras y éticas, ¿no? Y estén bajo la ley. Muchas veces cuando desarrollamos una nueva tecnología se le da prioridad al beneficio económico que a la seguridad, ¿no? Y es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Por ahí hay una protesta de científicos relacionados con inteligencia artificial a la libertad que te está dando Estados Unidos para desarrollar cualquier tipo de modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de no tomar precauciones al momento de desarrollarlos, pues puede llevar a consecuencias negativas más adelante, ¿no? Y entonces los científicos pues mencionan, ¿no? O sea, no se le debe dar prioridad al negocio exclusivamente, o sea, se tiene que cuidar que las herramientas que se desarrollen pues sean efectivas. Y en algunos casos se está comparando la potencialidad que pueden tener las herramientas de inteligencia artificial con lo que en momentos tuvo la bomba atómica, ¿no? O sea, cuando se desarrolló la bomba atómica, pues se desarrollaron las primeras pruebas en Texas, ¿no? Para ver qué tan eficiente era y después se utilizó ya contra una población que fue Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces, el problema de desarrollar una tecnología cuando no se tiene un correcto control en qué se puede utilizar, pues puede proveer resultados catastróficos como lo que sucedió en ese momento. Entonces, por eso la tecnología es muy importante, ¿no? El hecho de que se desarrolle, por ejemplo, el desarrollo en este caso de la fusión nuclear, pues es importante porque ahora se está analizando para poder ser quien abastezca de energía. Se está retomando precisamente la fusión nuclear para poder abastecer energía a los centros de datos, ¿no? Porque los centros de datos consumen bastante energía y la capacidad que tienen en las fuentes de energía actuales, pues básicamente consumen una gran cantidad de energía que la población ocuparía. Entonces se está trabajando en Estados Unidos para que ahora estos centros de datos se alimenten con fuentes nucleares, ¿no? Entonces, ese conocimiento es importante, ¿no? Al final, todo el conocimiento permite ir avanzando, pero siempre debe haber precaución en su uso y controles que garanticen que el conocimiento va a ser en beneficio de la humanidad y no en su perjuicio. Entonces, debemos considerar la parte ética, la parte de seguridad, la parte de legislación, que legislación hay muy poca, ¿no? Los primeros casos que se están abordando ahorita en las Cortes de Estados Unidos, pues están surgiendo en base a la necesidad que ya se presentó, al problema que pasó, y no hay una ley que indique qué se debe hacer, ¿no? Entonces, estos casos se van resolviendo poco a poco y de ahí se irán fundamentando las posibles reglas a seguir, pero no debería ser así. O sea, si ya sabemos que hay una tecnología, cuáles son sus posibles actividades en las que se puedan ocupar, pues también a la par debería estarse trabajando en la legislación para garantizar que, si no de manera, como debería ser, ¿no? Naturalmente, de manera ética, que cada empresa que desarrolla tecnología busque que la tecnología no perjudique y que además sea segura. Si la empresa no le da importancia a esta parte, pues al menos que la ley garantice que se cumplan estos puntos, ¿no? Y en cuanto a la parte de pérdidas de empleo, entonces, pues es normal, ¿no? Que cuando surge una nueva tecnología se vayan reemplazando algunas actividades. Pasó también cuando tuvimos la primera revolución industrial, ¿no? Donde se generaron la automatización de muchos trabajos. La mayoría de los trabajos se hacían de manera artesanal, pero cuando surge la revolución industrial, surge la producción de máquinas que podrían hacer el trabajo más efectivo y mucho más rápido, pues también la cantidad de personas que trabajaba a lo mejor para realizar una actividad se vio reducida para solamente los obreros que trabajaban en la fábrica, ¿no? Pero es importante que si sabemos que esto va a ocurrir, que si estamos conscientes de que la tecnología lleva a cambios en las habilidades que se requieren en los trabajos, pues es necesario tener un plan, ¿no? O sea, no simplemente agarrar y despedir, ya tengo la tecnología y despido de 9,000. ¿Por qué? Porque eso genera un problema social. O sea, esas personas que dependían de ese ingreso, pues ahora qué se van a dedicar, ¿no? Si no tienen, dependiendo de su edad, si son jóvenes, seguramente podrán encontrar otro empleo, pero si son personas ya mayores, pues va a ser difícil que puedan adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas.
Entonces siempre como que debe haber un plan antes de implementar una nueva tecnología, ¿no? Y por aquí una propuesta que se tiene por ahí es el redeployment o reasignación de empleos, ¿no? Buscar qué actividades pueden llevar a cabo dentro de la empresa que quizás si ya automaticé un área, ya no van a estar ahí trabajando, pero puedo ocuparlos en otra área. O simplemente buscar que la empresa no solamente tenga como finalidad el incrementar sus recursos, porque al final, al automatizar un área, reducir empleos, pues lo que buscan es generar más ganancias, ¿no? Bueno, si ya no voy a ocupar a las personas porque la tecnología me está apoyando en hacer estas cosas mucho más efectivas, pues no pensar solamente en que voy a tener muchas ganancias, sino mantenerlos, a lo mejor buscar otro tipo de actividades en beneficio de la sociedad posiblemente, o crear organizaciones sin fines de lucro que contribuyan y donde estas personas se mantengan activas y al final pues la empresa sea la que continúe pagando esos salarios, ¿no? Entonces sí es importante que las empresas tomen conciencia a veces en esta parte, pero les digo, ¿no? Muchas veces la empresa lo único que busca es su beneficio económico y la ley es quien debería en estos casos, pues más o menos mediar esta situación, ¿no? Y por otra parte, necesitamos independencia tecnológica. Sabemos que les mencioné que ahorita la mayor cantidad de empresas que están trabajando con inteligencia artificial están en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ellos son los que obtienen todos los beneficios. Y además, cuando queremos hacer aplicaciones de gobierno, también se vuelve un problema de seguridad porque tienes que compartir datos. Entonces, si una solo gobierno es el que tiene acceso a toda esa información, pues puedes saber cómo intervenir en otros países, que ya vemos que eso es muy común, ¿no? Es muy común que otros países busquen de alguna forma interferir en las políticas de los demás países, principalmente en los que tienen menos recursos. Entonces, el hecho de que haya una independencia tecnológica permite que cada país pues, pueda desarrollar sus propias herramientas, tener sus propias formas de salvaguardar sus datos y mantener información confidencial que le permita de alguna forma ser independiente de los demás, ¿no? O sea, el hecho de ser independiente te permite no solo reducir costos, ¿no? Porque cuando te vuelves dependiente tecnológicamente de alguien, pues el precio que ellos te pongan es el que tienes que pagar y si no lo pagas, pues no tienes acceso a eso, a ese recurso, ¿no? Entonces, el hecho de ser independiente te permite trabajar con tus recursos y desarrollar tu propia tecnología en base a tus necesidades. Entonces, son algunas de las consideraciones que se deben tener para poder ir mejorando el desarrollo de inteligencia artificial. Muy bien, pues hasta aquí es mi plática. Espero que más o menos les haya quedado un panorama de cómo estamos avanzando con esta área de inteligencia artificial, cuáles son las situaciones que se han presentado y cómo podemos ir trabajando para mejorar y que toda la tecnología sea en beneficio de la sociedad. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa participación del doctor Miguel y abrimos el espacio para preguntas por parte de los asistentes. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, si no, yo tengo una pregunta. Considerando los riesgos asociados al uso indiscriminado de la inteligencia artificial, ¿qué papel deberían asumir las universidades públicas en la creación de lineamientos éticos y pedagógicos que orienten a un uso responsable de estas tecnologías? Muchas gracias, Zulma. Pues sí, es una pregunta muy importante, ¿no? Porque al final en las universidades es donde se forman a los estudiantes que van aprendiendo a trabajar con estas tecnologías y que al final se incluyen dentro de las empresas. Entonces, si desde la formación que tienen en la universidad llevan ya estos principios éticos, tienen esta formación de valores que les va a enseñar a priorizar primero a la sociedad antes que al negocio, pues seguramente van a contribuir a desarrollar aplicaciones mucho más seguras, ¿no? Entonces, es muy importante que todas las universidades en la actualidad ya empiecen a trabajar con estos lineamientos éticos, porque si se fijan, por ahí les mandaron una encuesta, ¿no? A nivel nacional de la SEP, de
qué tan bien ven el uso de la inteligencia artificial en educación, ¿no? Y cómo para qué la podrían estar utilizando. Entonces, yo siento que la inteligencia artificial no solamente se debe utilizar para generar contenido que ayude a mejorar lo que el alumno va a aprender, ¿no? O en algún momento utilizar la misma herramienta para que ellos sea la herramienta quien vaya guiando al estudiante. ¿Por qué? Porque al final esto se vuelve, veamos a la inteligencia artificial como una persona, ¿no? Entonces, si todo el contenido lo genera una sola persona, tenemos una sola visión de las cosas, ¿no? Pues estamos aprendiendo el punto de vista de esa persona. Y lo que pasa en una universidad es que tenemos una diversidad de pensamientos. Cada ser humano tiene una forma de pensar, tiene una forma de ver las cosas. Entonces, cuando ustedes van tomando clases con diferentes profesores, van adquiriendo conocimiento desde la perspectiva de cada profesor. Y eso es lo que realmente enriquece el valor que ustedes tienen, ¿no? Porque cada uno ve las formas de manera diferente. Y entonces ustedes se crean una nueva forma de pensar en base a todo lo que pudieron obtener de diferentes fuentes. Pero si ahora decimos que la inteligencia artificial es la única que te va a dar el conocimiento, o sea, todos los profesores van a utilizar la herramienta de inteligencia artificial para transmitir el conocimiento, entonces lo que vamos a estar haciendo es que ese pensamiento, y lo que les decía, ¿no? La pérdida de habilidades que a veces no nos damos cuenta, ese pensamiento propio que nosotros teníamos después de estudiar, de analizar, de leer y tomar para nosotros ese conocimiento y transmitirlo, ahora va a ser provenir de una sola fuente, ¿no? Que es la inteligencia artificial, porque todos harán la pregunta a la inteligencia artificial de cómo me muestra este contenido y ya no va a ser una creación mía, ¿no? No va a ser una representación de lo que yo le entendí a partir de las lecturas o de las conferencias a las que he asistido, ¿no? Ya no sería mi conocimiento, sería simplemente transmitirles lo que la inteligencia artificial me dijo que les transmitiera. Entonces, por eso es muy importante que estas herramientas se utilicen con precaución, o sea, realmente en cosas que no vengan a reemplazar la forma de pensar de cada uno, porque eso es lo valioso a veces del aprendizaje, ¿no? O sea, ustedes al final cuando salen, pues se llevan pensamientos de diferentes fuentes, ¿no? Cada profesor tiene una idea, cada profesor tiene una forma de pensar. Y eso es lo valioso, ¿no? Del ser humano, o sea, que poder construir conocimiento a partir de esa interacción. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial deben utilizarse con precaución y para su desarrollo, la parte de ética es fundamental, ¿no? O sea, necesitamos tener esos valores éticos para que nosotros también sepamos que cuando las desarrollemos y las utilicemos, lo hagamos pensando siempre en las personas y no en el interés económico. Muchas gracias, doctor Miguel. Sí, hay que promover una regulación también en la cuestión pedagógica y de cuando se diseñen planes y programas de estudio para que así los jóvenes puedan recibir beneficio tanto de los humanos como de las IAs, pero como bien dice, con un uso responsable. Tenemos otra pregunta, voy a leerla. El doctor Emanuel nos dice, desde su perspectiva, ¿qué riesgos sistémicos representa que principalmente Estados Unidos y China controlen la mayor parte de I+D en IA? Bueno, pues siempre cuando se desarrolla una tecnología va a haber un país que tome la delantera, ¿no? Dependiendo de sus características, tanto económicas como de conocimiento. Entonces, si se fijan, la mayor parte de inteligencia artificial ha sido desarrollada por chinos, ¿no? Pero en Estados Unidos. Entonces, la mayoría de estudiantes que trabajan, si ustedes ven los artículos de inteligencia artificial, la mayoría son autores chinos. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen, como que tuvieron ese interés de conocer un poquito más, ¿no? Pero trabajaron en Estados Unidos porque pues él es el país que les daba las ventajas. Posiblemente en ese momento China era muy restrictiva y no les permitía los recursos para poder avanzar, mientras que Estados Unidos se los proporcionaba. De hecho, el director de Nvidia, ¿no? Pues es alguien de origen chino. Desconozco si es nativo de China, pero al menos, si no sus padres, él es su origen, ¿no? Y es una compañía líder en cuanto al desarrollo de tecnología para el desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, por este motivo, pues los países que empezaron, pues son Estados Unidos y luego ya
los investigadores chinos empezaron a regresar a su país, les dijeron, nosotros también ya les podemos ofrecer los recursos, pueden desarrollar aquí su tecnología. Y la ventaja que tuvo China, o sea, el motivo por el cual China también está teniendo bastante éxito en el desarrollo, es de que Estados Unidos mandaba a producir todo lo mandaba a producir a China. Entonces China tiene las fábricas, China tiene el conocimiento del obrero de cómo desarrollar esos productos. Entonces, pues ahora con este surgimiento de esta tecnología, pues dijeron, nosotros tenemos la capacidad, o sea, ya tenemos las fábricas instaladas, tenemos a los obreros que saben hacerlo, nuestros investigadores se formaron en Estados Unidos y tienen los conocimientos para hacerlo, y por eso es que han estado avanzando en esta parte de desarrollo tecnológico, ¿no? Y ahora lo que está haciendo Estados Unidos es decir, no, pues sabes qué, saca todo de China, tráetelo para acá porque nos están robando las ideas, ¿no? Nuestra competencia está siendo precisamente porque nuestros productos se están desarrollando allá. Pues por ese motivo, los dos son los que están, digamos, ahorita arriba en el desarrollo. Pero, sin embargo, otros países ya también están tomando iniciativas, ¿no? La Unión Europea por ahí está también trabajando para poder, ya consolidarse como una fortaleza en cuanto a desarrollo de tecnología en el área de inteligencia artificial. Brasil está buscando hacer lo mismo. México acaba de lanzar por ahí su centro de inteligencia artificial. Vamos a ver, esperemos que también se desarrolle de manera correcta. También está buscando impulsar la parte de semiconductores. Entonces, vamos a ver que poco a poco esto se va a ir equilibrando, ¿no? No va a ser de manera inmediata porque ellos llevan la delantera, muchos años han trabajado en una parte tecnológica, pero sí es importante que esto se desarrolle, por lo mismo que les mencionaba, ¿no? Necesitamos una independencia tecnológica para garantizar que no solamente un país controle toda la información por cuestiones de seguridad, seguridad nacional de los datos, quién manipula los datos, y para el beneficio de acuerdo a las características de cada país. Entonces, vamos a ir viendo que poco a poco nuevos países van a ponerse a trabajar en esta área, ¿no? Muchas gracias, doctor Miguel. Tengo una pregunta más de María de Lourdes Mota Morales. En primer lugar, te felicita por tu conferencia y la pregunta es, ¿cómo integrar estas tecnologías en los docentes para que sean los portadores de conocimiento ante los avances tecnológicos y la mínima confianza que se tiene desde los docentes en estas herramientas? Por ahí me perdí un poquito, es que casi no se escucha tu Ah, micrófono. ¿Me ah, mencionabas algo de exportar? No, La- dice, ¿cómo integrar estas tecnologías en los docentes para que sean los portadores de conocimiento ante los avances tecnológicos y la mínima confianza que se tiene desde el punto de vista docente en estas herramientas? Ok, gracias. Bueno, pues nosotros como docentes son los primeros que tenemos que también involucrarnos, ¿no? Porque al final, si los chicos ya van haciendo uso de esta tecnología, tenemos que tener la habilidad de saber cuándo la usan y cuándo no la usan, primero, ¿no? Para poder diferenciar en cuándo se está utilizando. Y después, para indicarles cuál es la mejor manera de utilizarla, ¿no? Entonces, por ahí, la mayor parte ahorita de uso de tecnología en cuanto a inteligencia artificial, pues se utiliza para generar resúmenes de textos, para poder generar imágenes, posiblemente generar algunos videos, ¿no? Es el uso más frecuente en que los estudiantes hacen de esta tecnología. Sin embargo, lo que tenemos que buscar es que no solamente sea para utilizarlo de manera con la finalidad de resolver tareas, ¿no? Resolver nuestros ejercicios de trabajo, sino más bien nuestro uso debería ser como para mejorar el producto que nosotros estamos generando, ¿no? Nosotros a lo mejor tenemos una idea y utilizando la herramienta de inteligencia artificial nos puede mejorar mucho en cuanto a cómo esa idea se puede transformar. Y eso puede ayudarnos en una ventaja. Por ejemplo, si desarrollamos un producto, ahorita hay mucho trabajo en la parte biotecnológica, ¿no? En el análisis de fármacos. La mayor parte del desarrollo del fármaco, pues ahorita se hace en los laboratorios mediante procesos de investigación donde se ponen a estudiar las muestras, se hacen los análisis del laboratorio y más o menos se evalúa si eso tiene un potencial. Con las herramientas de inteligencia artificial podemos acelerar ese proceso haciendo simulaciones, ¿no? Con los datos. O sea, más o menos conocemos
algunas características de los virus. Ya tenemos generados varias bases de datos con genes y la inteligencia artificial puede buscar características que nos ayuden a entender mejor esos virus o poder generar un nuevo fármaco para eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de la inteligencia artificial? Acelerar procesos de innovación, ¿no? Nosotros podríamos tardar un poquito más en generar una nueva idea y si nosotros buscamos a través del uso de prompts, más o menos poniendo nuestra idea de negocio, generando contenido, nos puede dar una nueva idea que pueda funcionar. Y simplemente lo que tenemos que hacer es garantizar que esa sea segura, ¿no? Lo que les decía, una vez que obtenemos la respuesta, no tomarla verdadera como tal, sino empezar a hacer el análisis, pero ya de una manera más eficiente. Entonces, lo mismo para generación de contenidos, para transmitir a los estudiantes, ¿no? Si nosotros queremos utilizar estas herramientas para poder generar contenido para nuestras clases, hacerlo, pero siempre reforzar el conocimiento con las fuentes tradicionales que conocemos, ¿no? De los libros, para no perder la parte humana, ¿no? Porque les digo, la tecnología nos va a dar simplemente su punto de vista. Entonces, tenemos que inculcar eso a los estudiantes, ¿no? A utilizar la herramienta como un auxiliar, pero no hacer la única fuente de información. Es decir, está bien que la inteligencia artificial me haya dado este resumen, pero yo necesito comprobar y seguir mi tradición de buscar el contenido en otras fuentes para corroborarlo, para no perder ese conocimiento que los seres humanos tenemos, ¿no? Porque si no, al final vamos a depender de lo que les mencionaba hace rato, de una sola forma de pensar, que será lo que la inteligencia artificial genere. Muchas gracias, doctor Miguel. En los laboratorios, ¿algún estudiante quiere realizar preguntas? Yo creo que sería ya la última para darle oportunidad a nuestro siguiente ponente, ¿no? Porque ya Muy nos bien. pasó. Entonces, bueno, el doctor Miguel presenta aquí su certificado de participación. Muchas gracias por tu valiosa contribución al área de inteligencia artificial y también por el laboratorio que diriges. Muchas gracias, doctor Miguel. Gracias.